Hola, otra vez, bienvenidas y bienvenidos a las entrevistas CNN Chile. Hoy día vamos a conversar de un tema que probablemente han escuchado hace bastante tiempo y sobre todo en los periodos de campaña electoral, me refiero a la descentralización. Siempre se presenta como algo por alcanzar. Bueno, vamos a hablar sobre este tema con el autor de este libro, Santiago no es Chile, escrito por Egon Montesino, a quien vamos a saludar acá en nuestra pantalla digital. Y voy a leer, Egon, porque no quiero dejar ningún cargo afuera. Bueno, tú eres exintendente de la región de Los Ríos, pero también director del Instituto de Administración y del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile. Y como te decía también al inicio, autor de este libro, Santiago no es Chile. Gracias por tu tiempo, bienvenido a CNN Chile. No, gracias a ustedes, José Miguel, por esta conversación de un tema tan relevante hoy día, más que nunca, yo diría, de Por todos los supuesto. tiempos en que se ha discutido esto, hoy día está más que presente. Claro, estamos en medio de un proceso constituyente que está en sus últimas etapas, donde el tema de la descentralización ha sido bien importante y vamos a profundizar en eso. Pero para partir esta conversación, Egon, me gustaría que diferenciáramos los conceptos de descentralización y regionalización, que muchas veces se tienden a confundir incluso en las mismas autoridades. Sí. Bueno, efectivamente es un capítulo que dedico en el libro, que es básicamente el primero, en donde eh, el subtítulo es, bueno, las peras y las manzanas son frutas, pero no son lo mismo, tienen valores nutritivos, tienen temporadas, son cosas distintas. Lo mismo con el concepto de descentralización y regionalización. El primero, descentralización, se refiere básicamente a cómo un país distribuye el poder político de manera vertical, es decir, hacia sus territorios. Pero la regionalización es cómo se ordena un país territorialmente, es decir, si va a ser de alguna manera va a distribuir el poder más hacia los territorios intermedios que se llaman las regiones, provincias, departamentos en otros lados, Claro. o definitivamente a las municipalidades, es decir, cómo ordenas territorialmente un país y también cómo defines tu forma de Estado. Ujú. Un país que se defina federal va a distribuir el poder político de manera diferente a un país que se defina de manera unitaria o regional, como está contemplado en el borrador de la Claro. Constitución. Nosotros hemos tenido ahí en el libro, menciono que hemos tenido varias etapas de regionalización, Ujú. eh, la de Corfo, la de Odeplan, la de la dictadura, eh, y hemos regionalizado, hemos tenido bastantes ejercicios de regionalización en nuestro país, a diferencia de cómo se ha concentrado el poder político sobre esas unidades Egon. intermedias que se ha regionalizado el país. Sí, José Miguel. Bueno, ya ahí aclarado ese punto, no usar nunca más como sinónimo la regionalización y la descentralización. Egon nos ha explicado ahí las diferencias que existen en estos dos conceptos y a qué campo de acción apunta cada uno. Pero otra cosa que me gustaría preguntarte es, ¿qué decisiones históricas han determinado este Estado centralizado que es Chile? ¿Tenemos que remontarnos al siglo XIX, si no me equivoco, con Portales? ¿O tenemos que avanzar un poco más en la línea de tiempo? Cuéntame, ¿cuáles son las decisiones claves en la historia de nuestro país que determinaron este Estado centralista? Yo creo que está en la Constitución de 1833. Claramente ahí en la Constitución que se ha conocido como portaliana, ya hay una definición de que para que el país funcione, la economía funcione y se consoliden las instituciones del Estado, ya hay una definición de que se requiere un Estado fuerte pero centralizado. Es decir, que concentre el poder político en un solo impulsor político, que sería el Ejecutivo Central. Yo creo que ahí, en esa constitución, que además se configura como una de las constituciones más estables hasta 1925, creo que está el origen de nuestro centralismo. Además hay un origen anterior, si uno podría decir, bueno, la herencia borbónica española de las colonias que nosotros tuvimos fundamentalmente en Chile y en América Latina, había una fuerte herencia centralista o había una fuerte concepción centralista, sobre todo en la lógica de los Borbones, de Ujú. esta idea de tener burócratas leales en el territorio a la monarquía para que no se levanten en armas frente a las monarquías en los territorios que se estaban conquistando. Ahí también hay una concepción de concentrar poder, pero en nuestro Estado, entre comillas, en nuestro Estado de Derecho, en nuestro Estado-nación, en nuestra Constitución propia como país independiente, creo que el origen del centralismo está ahí, en 1833. Claro ejemplo de eso es la Revolución Constituyente de Pedro León Gallo en 1859. Con este intento de Ya en Estado federalista, 1851, claro. exacto, Mm. pero ya en 1851, desde Concepción, hubo levantamientos armados sobre todo,
y que tenían como fondo la constitución, llamaban ellos en ese entonces la constitución centralista y autoritaria de Portales. Ya había un reclamo en ese Y la entonces. Constitución del 80, Egon, disculpa que te interrumpa, pero tenemos que ir avanzando porque si no se nos va a pasar el tiempo. Y la Constitución del 80, bueno, tiene todo un tema relacionado a darle mayor protagonismo al sector privado, que claro, reconoce algunas facultades de los municipios en definitiva, pero que no se concreta en una real descentralización. Sí, mira, lo que pasa es que la Constitución del 80, o básicamente desde la dictadura del 73 hasta la Constitución del 80, suceden dos fenómenos. Se regionaliza el país, Claro. la dictadura regionaliza el país, cambia el poder designado desde las provincias a las regiones, pero además la Constitución del 80 entiende la descentralización inspirada en el consenso de Washington, que no era otra cosa que ocupar la descentralización para liberar las fuerzas del mercado, dice la literatura, en tanto puedan proveer servicios que anteriormente proveía exclusivamente el Estado, salud y educación. Por lo tanto, lo que hace la descentralización es decir, los municipios van a proveer salud y educación, pero en un marco de restricción presupuestaria y de política pública, pero a su vez el mercado va a proveer estos bienes públicos básicamente con las condiciones que le pueda proveer el propio mercado. Entonces, claro, la descentralización es bien especial ahí porque está en el marco de una propuesta de reducción del Estado. Ahí hay que tener mucho ojo porque, en definitiva, la descentralización, algunos autores la llaman, a mí no me gusta llamarla así, pero algunos autores la llaman a esta época la descentralización neoliberal, porque la distribución del poder político se da de manera muy mañosa en el marco de una estrategia de reducir el tamaño del Estado y la presencia del Estado, ya sea territorialmente, pero ya sea también proveyendo servicios públicos, claro, como salud y educación. Yo creo que ahí está la principal debilidad de nuestro proceso que tuvo en el 80, la principal componente que le agrega la dictadura. Bueno, y hemos visto después otros intentos, surgen, estamos avanzando rápidamente en la línea de tiempo, luego los gobernadores y gobernadoras regionales durante la segunda administración de la presidenta Michelle Bachelet, hay quienes sostienen que les faltan mayores facultades y probablemente vamos a ver que haya noticias respecto a ese tema, ha sido parte también del programa del presidente Gabriel Boric. Pero respecto a la convención, para seguir avanzando, la convención actual, ¿qué te parece el camino que ha trazado la instancia respecto a la descentralización y a esta idea de estados territoriales autónomos? Sí, bueno, a mí me gusta mucho la idea que está contemplada en el borrador de la nueva Constitución, que define a nuestra forma de Estado como un Estado regional. Eso Estado regional y territorios autónomos. Sí. Sí, avanzamos y reconocemos entidades territoriales autónomas, que en definitiva se diferencia de lo que habíamos tenido históricamente, en tanto lo único autónomo que teníamos en regiones y comunas eran las instituciones, municipio y gobierno regional. A esto se le suma que el municipio y el gobierno regional ahora van a gobernar territorios autónomos y eso te otorga ciertos derechos que hoy día ni municipios ni regiones tienen, que es, por ejemplo, el derecho político a formular políticas públicas que le sirvan a los ríos, pero no necesariamente a Antofagasta, o que le sirvan a Antofagasta y no necesariamente a los ríos. Con eso, tú aseguras que hay gobierno a nivel territorial. Nosotros históricamente nunca hemos tenido gobierno regional ni gobierno local, porque lo que hemos tenido, y eso también lo sostengo en el libro, son administraciones. Es decir, la dictadura tenía un dicho que era popular en ese entonces, que la administración se descentraliza, el poder político jamás. Pero esa frase no era de ellos, era básicamente de Portales. La administración se descentraliza, el poder político jamás. Entonces, por primera vez en la convención se resuelve este problema ideológico, en mi concepto, que es que tengamos gobierno regional y gobierno local. Esto es muy común en todos los países que, en definitiva, muchos líderes políticos nos han dicho que hay que parecernos, los países OCDE. En ese sentido, Egon, para llevar a la práctica todo lo que estamos conversando, nos quedan pocos segundos, pero no puedo dejar de preguntártelo. Si es que se llegara a aprobar la nueva Constitución en el plebiscito de salida del 4 de septiembre, ¿en qué hechos concretos veríamos mayor autonomía de los territorios? Para que la gente entienda a qué se refiere cuando hablamos de territorios autónomos. ¿Qué cambiaría de respecto a lo que hay hoy en la práctica? Sí, solo precisar algo. La autonomía se va a dar en el marco de una unidad e integración nacional. Claro. Uno de los artículos establece que el ejercicio de la autonomía no puede avanzar hacia secesionismo ni esa integración. Solo un ejemplo concreto, ¿eh? Aguas Antofagasta, tú sabes que es una empresa que los antofagastinos le pagan el agua.
como acá le pagamos a ESAL, una empresa española. Aguas Antofagasta es una empresa de un municipio de un estado regional como Colombia. Aguas Antofagasta es una empresa privada para nuestros efectos, pero que pertenece al holding de empresas públicas del municipio de Medellín, que se llama EPM. Si tú entras a Aguas Antofagasta, en el costado superior izquierdo, vas a ver un logo que es EPM, Empresas Públicas de Medellín. Una de las cosas que favorece o va a favorecer de aprobarse este borrador a nuestras regiones es que las regiones van a poder tener empresas públicas que van a funcionar en modo de empresa privada. No necesariamente las empresas públicas son ineficientes. Un claro ejemplo de eso es como una empresa municipal de un municipio como Medellín, que es un país que tiene un estado regional, puede competir. Le ganó la licitación a una empresa chilena y hoy día, por ejemplo, ellos proveen agua. Eso lo van a poder hacer las regiones. Es decir, hay un ejemplo en concreto, claro. Exactamente. Y fíjate tú que... Sí. Sí, dale. Estamos en el tiempo, pero lo último cortito, me imagino que con todas tus consideraciones, ¿tú apruebas el 4 de septiembre o vas por el rechazo? No, o sea, yo apruebo totalmente. Yo encuentro que este es un tremendo avance en forma de Estado. Es un avance en forma y fondo, histórico además. Nunca hemos tenido gobierno regional y gobierno local. Por primera vez ni siquiera nos vamos a poder poner en un extremo de los 37 países OCDE de los cuales integramos. Nos vamos a poner en el término medio. Lo que está contemplado en el borrador de la nueva Constitución en forma de Estado nos pone en la media de los países, no nos pone en ningún extremo. Es más, nos saca del extremo de abajo en el que estábamos compartiendo con Turquía, con Grecia, de centralismo fiscal y centralismo político. Es decir, quienes estamos en esto, quienes hemos estado transmitiendo en descentralización, claramente sabemos que esto es un gran avance, pero no es un avance extremo. Ya. Egon Montesino, estamos en el tiempo, me dicen desde arriba. Muchas gracias por tu tiempo con CNN Chile. Santiago no es Chile, tu nueva publicación, Propuestas para un Estado Regional Descentralizado, de Egon Montesino, ex intendente de la región de Los Ríos y también académico de la Universidad Austral. Muchas gracias, porque esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, un abrazo fuerte. Nos vemos pronto. A todos ustedes, dejarlos completamente invitados e invitadas a seguir a la sintonía de CNN Chile.